Ya lo voy a... Ok, ahí vamos. Consideramos la doctrina de la salvación, la soteriología. Hemos considerado conceptos básicos que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, condenado por nuestra naturaleza pecaminosa, condenado por los pecados que cometemos. Nuestro ser está contaminado por completo por el pecado, lo que llamamos la depravación total. Consideramos los tres aspectos en cuanto al tiempo de la salvación. El pasado se llama la justificación, somos salvos de la penalidad del pecado. El presente se llama la santificación, es un proceso presente de ser hecho conformes a la imagen de Cristo y estamos siendo salvos del poder del pecado. En el futuro se llama ¿qué? Glorificación. Muy bien, alguien está despierto. Un hecho futuro. Cuando seremos restaurados a la perfección en el cielo, seremos salvos de la presencia del pecado. Consideramos el orden de los decretos y terminamos viendo que los decretos están involucrados en lo que se llama el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Tu consejo, el designio de su voluntad y la presciencia de Dios Padre. Y entonces vimos varios asuntos en cuanto a esto. Y la definición que usamos para el plan de Dios es que es su decisión eterna que efectúa como cierta toda la cosa que han de suceder. Entonces consideramos también varias características del plan de Dios. Consideramos distintas teorías en cuanto al orden de los decretos y la elección, la condicional y la incondicional, y luego la obra de Jesucristo en efectuar nuestra salvación. Y vimos el tema de la propiciación, también el tema de la redención y el asunto de la reconciliación. Normalmente esto se considera bajo la doctrina de Cristo, pero es importante porque tiene que ver con nuestra salvación. Y de ahí pasamos a ver perversiones modernas de la doctrina de la obra de Cristo en la cruz, la distorsión de Jesucristo, la redención en el infierno y lo que llaman ellos, los del movimiento de fe, el renacimiento de Jesucristo. Pasamos a ver el llamamiento eficaz, que es el hecho de Dios por el cual los hombres están invitados a aceptar por fe la salvación provista por Jesucristo. Pero también expliqué que es más que una invitación, es un mandato de parte de Dios a todos. Y los dos tipos de llamamientos, el llamamiento general y el llamamiento eficaz. Después consideramos la regeneración, el hecho de la comunicación instantánea de la naturaleza divina al hombre por la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Y desde el punto de vista divino, este cambio se llama regeneración en el corazón y desde nuestro punto de vista se llama la conversión. Y consideramos la conversión a primero la idea de la conversión, después la idea del arrepentimiento. Y ahora estamos por considerar en la página 49, al pie de la página, lo que es la fe. La fe. Y ahí vamos a comenzar. Primero vamos a orar, pedir la ayuda de Dios para que podamos comprender un poco más de este increíble todo lo que está involucrado en la maravillosa salvación que tenemos en Cristo Jesús. Oremos. Padre nuestro, te doy gracias por mis hermanos que están presentes. Te doy gracias, Padre, por Jesucristo, por sobre todo. Nuestra propiciación, nuestro Redentor. El que efectuó la reconciliación contigo. Y todo en la cruz,
para que nosotros pudiésemos ser perdonados, ser declarados justos y justificados con la justicia de Cristo, ser hechos hijos adoptados tuyos, recipientes de vida nueva, vida eterna, y con la promesa de la salvación segura y eterna de nuestras almas, tú siendo Él que nos guarda en tu mano. Ahora, Padre, al considerar lo que es la fe y después los otros aspectos que nos quedan para estudiar en esta hermosa doctrina de la salvación, que nos guíes, que tu Espíritu Santo nos guíe y ayude a entender todo lo que veamos en tu palabra. Esto te pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La fe es el cambio voluntario en la mente del pecador en que da vuelta hacia Dios. Es el cambio voluntario en la mente del pecador en que da vuelta hacia Dios. Recuerdan que el arrepentimiento es el cambio en la mente y el corazón del pecador en que da vuelta del pecado, dejando el pecado. Cambio en su forma de pensar en cuanto a Dios, en cuanto a su pecado, en cuanto a sí mismo. Y la fe es eso de dar vuelta hacia Dios. Y como el arrepentimiento, la fe tiene que ver con toda la personalidad humana. Pasemos a la página 50. Tenemos primeramente el elemento intelectual. El elemento intelectual, donde necesitamos entender, recibir y entender ciertas verdades en cuanto a nosotros, en cuanto a Dios, en cuanto a la salvación. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Y Romanos 1:20 dice, porque la cosa es invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es la realidad para toda persona, pero como dice el versículo 18, los hombres detienen con injusticia la verdad de Dios. Entonces, aunque pueden entender esto, no lo quieren entender. Quieren ser voluntariamente ignorantes, podemos decir. Este elemento intelectual es el reconocimiento de la verdad de la palabra de Dios en que la persona entiende como verdad lo que Dios dice en su palabra. Y estos tres elementos que vamos a ver, si quieren agregar otra palabra aquí con el elemento intelectual, es esto de la palabra acuerdo, donde uno entiende y se da cuenta, esto es cierto. Y entonces hay un acuerdo que llega a tener con esto. Entonces surge la pregunta, ¿cuánto del evangelio debe entender la persona para poder ser salva? Primero, el hombre es pecador sin esperanza. El hombre es pecador sin esperanza. El hombre pecador sin esperanza y como resultado hay un castigo por el pecado. Hay un castigo por el pecado. Entonces, con esto trae la responsabilidad hacia el santo Dios. El hombre pecador sin esperanza, hay un castigo por el pecado.
Y esto impone una responsabilidad hacia el Santo Dios, que es parte de lo que es el castigo. Y luego de entender el sacrificio de Jesucristo por él en la cruz. Cristo murió por mí, el pecador, sin esperanza. Merezco el castigo porque mi pecado ofende el santo y justo Dios. Pero Cristo murió por mí en mi lugar. Tenemos que entender que lo que es la fe, lo que es esto de estar de acuerdo, de aceptarlo y luego de apropiarlo. Y estos son los otros dos elementos. Tenemos en esto el acuerdo, en el siguiente la aceptación y en el tercero la apropiación. Pero lo voy a mencionar de nuevo cuando llegamos a cada uno. Y luego tenemos que la Biblia es la verdad. Hay que entender esto. Y el Espíritu Santo es el que da este entendimiento. Donde una persona puede ignorar la Biblia durante toda la vida o considerar la Biblia como un libro lleno de fábulas y mitos y lindas historias, pero nada que ver conmigo. Sin embargo, uno tiene que llegar a entender, esta es la verdad. Debe entender lo que es el arrepentimiento. Esto es clave, es importante. No es solamente, bueno, creo en Cristo. Quiero recibir a Cristo en mi corazón. No. Volviendo a lo primero dos, soy pecador sin esperanza, merezco el castigo del santo Dios. Yo debería dejar el pecado. Y uno tiene ese cambio en su forma de pensar. Y también, por último, la deidad de Jesucristo. Jesucristo no solamente fue un buen hombre o el primer hombre creado que, bueno, por su ejemplo, murió por nosotros y no, él es Dios hecho hombre. El verbo hecho carne. ¿Ok? Si bien cuando nosotros, porque la mayoría de nosotros aquí, como han explicado en sus testimonios, se convirtieron a Cristo cuando eran muy jóvenes o chicos. Y si bien no podían articular y explicar cada uno de estos asuntos individualmente, el conjunto era, soy pecador, voy al infierno por mis pecados. Yo recuerdo, yo entendí esto a los 10 años. Cristo es el único que me puede salvar. Tengo que pedir perdón, arrepentirme de mis pecados y confiar en Él, porque es el único que me puede salvar. Es el único porque Él es Dios. Y como base sobre todo esto, o debajo de todo esto, es el tema de que la Biblia es la verdad. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en la página 50. Ok. Y ahora llegamos a lo que, esto fue el elemento intelectual, el acuerdo. Ahora, el elemento emocional. Punto B es la aceptación intelectual. Más de solamente acuerdo, sino acepto. Es más de decir, bueno, ok, tiene sentido. Va más allá a una aceptación. Podemos decir que es la convicción de que Jesucristo satisfará la necesidad del corazón. Entendiendo todas estas verdades, estando de acuerdo con ellos, ahora tomo un paso, un cachito más allá en entender que esto es lo que yo necesito. Es una aceptación intelectual. Entonces, punto A, el elemento intelectual es el acuerdo. Punto B, el elemento emocional es la aceptación. Ahora
Punto C, el elemento de la voluntad, y podemos llamar esto la apropiación, donde uno apropia o toma para sí mismo todo esto y lo aplica a su propia vida. Tengo un muy buen amigo, Cristian lo conoce, Carlos, que él entendía estas verdades durante años. Y si bien entendía que Cristo era el único que podía satisfacer su corazón, la necesidad de su corazón, el único que lo podía salvar, pero no lo apropió durante mucho tiempo. Y de hecho, él testificaba de estas verdades a otras personas. Pero él mismo decía, todavía no lo he hecho yo. Hasta que un día es como todo llegó a hacer clic. Y esto es lo que yo tengo que hacer. Es llamativo. Esta es la acción del alma extendiéndose hacia la provisión de la salvación y apropiándola. Es el hecho de recibir ese regalo en la mano, tomarlo y ahora es mío. Por el arrepentimiento, por la fe, por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo obrando en su corazón. Es poner o depositar la confianza personal por el destino eterno en el Señor Jesucristo como Salvador. El apóstol Pablo lo dijo de esta forma en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice, porque yo sé a quién he creído y que es poderoso, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y luego le dice a Timoteo en verso 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es depositar la confianza personal y depositar la vida en las manos de Dios. Y no es, punto B, a ver, el objeto de la fe salvadora, siguiendo adelante, el objeto de la fe salvadora es Jesucristo. Es Jesucristo. No es solamente hay que tener fe, como escuchamos a menudo hoy día, hay que tener fe. No, hay que tener fe en alguien, no en algo, en alguien. Y ese alguien es el único, Dios hecho hombre, Jesucristo. Y en general, el objeto de la fe salvadora es la revelación de Dios, hablando generalmente, pero hablando específicamente, la fe encuentra su objeto en Jesucristo y su muerte en la cruz. La fe encuentra su objeto en Jesucristo y su muerte en la cruz. No es, punto B, no es el hecho de la fe en sí que salva, sino lo que se cree por la fe. Es lo que justifica y salva al pecador. Cuando Jesucristo fue a la casa de Marta, María y Lázaro, Lázaro estaba en la tumba. Y Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Yo sé, tengo fe. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?
y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Yo he creído. Esto es algo que ya había hecho. Jesucristo estaba enfatizando en esto. Ahora, consideramos algunos tipos de fe. Tenemos lo que se llama la fe histórica. Esta es la creencia intelectual de la verdad histórica. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Saben cómo termina? Los demonios también creen y También los tiemblan. demonios creen. También, y tiemblan. Ajá. Eso no le salva para nada. Es el hecho de decir, sí, ok, creo que Jesucristo vivió en la tierra. Las evidencias históricas son abrumadoras en cuanto a esto. Va mucho más allá de meras suposiciones. En Hechos 26, el apóstol Pablo, habiendo dado su testimonio ante el rey Agripa, le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Diferente manera de interpretar eso. Por poco, un cachito más, y por ahí sí. O podría ser una pregunta. ¿Por poco me persuades? ¿Por tan poco? Pero es llamativo. Pablo le digo, yo sé que crees, o sea, entiende los hechos de esto. El siguiente tipo de fe es la fe temporal. Es la fe, número uno, no arraigada en el corazón regenerado. La fe no arraigada en el corazón regenerado. Es la fe basada en las emociones, no más, que busca la felicidad personal. En Mateo 13, Cristo relató la parábola del sembrador que sembró semilla junto al camino, en pedregales, entre espinos y en buena tierra. Y él dijo en versículos 20 y 21, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Podemos decir ese elemento intelectual y capaz hasta aún el elemento emocional. Sin embargo, dice, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y no continúa. La fe basada en las emociones no más, que busca la felicidad personal. Pero el último tipo de fe es lo que llamamos la fe salvadora. La fe salvadora. Es la convicción de la verdad del Evangelio y la confianza en las promesas de Dios en Jesucristo. Convicción y confianza, estos dos términos son muy importantes. Tiene que ver con lo que leemos cuando leemos creer en, no solamente creer a o creer, sino creer en. Pasando a la página 51,
En Hebreos 11:1 leemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, convicción. Y Hebreos 11:6 dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios exista, que Dios está y que es galardonador de los que le buscan. Que Dios dará ese tremendo galardón o premio o regalo de perdón y salvación a los que le buscan. Y una aclaración aquí, número 2. Ningún sistema de teología cristiana o bíblica, ningún sistema, si quieren llamarlo arminiano, calvinista, ninguno, reformado, dispensacional, ninguno cree en la salvación de una persona que vive continuamente en el pecado, pero todos los sistemas creen que el creyente puede vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Si una persona hace una profesión de fe, pero sigue viviendo en pecado y no le pasa nada, no siente nada, sino va con esto de que, bueno, yo tengo a Cristo en mi corazón porque yo oré una oración y sé que mi vida no es lo que debería ser, pero tengo a Cristo en mi corazón. La Biblia diría mentira. Mentira. Remonta a lo que dice Isaías 29:13, ¿no? Que con la boca le honran, pero su corazón está lejos. Ahora, consideramos los términos bíblicos relacionados con la fe, lo que, tomando los conceptos, creer, punto A, es la fe temporal relacionada con la fe salvadora, yendo hacia la fe salvadora. Es ese acuerdo y aceptación, pero creer en es la fe salvadora. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Debería de ser ahí en los apuntes 11 y 12. 11 y 12. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Él cree. Es como de depositar la fe y la vida de uno en Jesucristo. Tiene vida eterna. Qué tremenda verdad. Otro término es la palabra esperanza. Esperanza. Esto se refiere a la vida futura y las bendiciones de la salvación. Es la certeza de lo que se espera, de la esperanza misma, la convicción de lo que no se ve. Hay otro uso del concepto de la fe, y esto es cuando se usa para referirse al conjunto de doctrinas bíblicas. La fe una vez entregada, como leemos en Judas, versículo 3.
Amado, por la gran por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, conjunto de doctrinas bíblicas, que ha sido una vez dada a los santos. Y también el término confianza en el Antiguo Testamento es el equivalente de la fe. Confianza. Y como dice Hebreos 1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Segundo Samuel 22, 3. Dice, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Salmo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. E Isaías capítulo 50, versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. En la Biblia tenemos varias frases figurativas usadas para describir la fe. En Hebreo 12:2, puestos los ojos en Cristo. En Juan 3, verso 14 y 15, leemos de que debemos mirar a aquel que es levantado, como miraron a la serpiente de bronce levantada en el desierto. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa historia de la serpiente, número 21, 8 y 9, explica. Entonces, la frase sería esto de poner los ojos en Cristo. Poner los ojos en Cristo. Confiando en Él, teniendo nuestra fe en Él. En Juan 5, verso 39, leemos, escudriñad las escrituras, Cristo dijo, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Concepto de venir a Cristo. Venir a Cristo. Cristo dijo en Mateo 11, el versículo 28, venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Juan 1:12, ¿qué es la frase que se usa en Juan 1:12? Más a cuantos lo recibieron. Ahí está recibir a Cristo. Eso es uno que capaz, o sea, que usamos a menudo. Hay que recibir a Cristo, apropiarlo, su sacrificio en la cruz a tu vida. Y Hechos 16:14, hablando de Lidia, si no me equivoco.
Dice entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, de abrir el corazón. Pero es interesante que el Señor abrió su corazón. Ahora, para terminar esta sección, veamos la necesidad de la fe en la vida actual de nosotros, de los creyentes. Gálatas 2:20. ¿Alguien lo sabe de memoria? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien, vivimos por la fe. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5, leemos que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, la confianza, la certeza, la convicción de que Cristo es nuestro Salvador, único Salvador. Y en 1 de Pedro 5, versos 8-9, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual que sigue. Al cual Estar firmes, casi resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistimos al diablo por la fe. Romanos 10:17 lo cité hace un rato. Así que la fe es por el oír y el oír por, la palabra de Dios. porque la fe es por la palabra de Dios. O por oír la palabra de Dios. Y por último, 2 Corintios 5:7 dice, bueno, 5:6, así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Andamos por fe. Muy bien, llegamos. ¿Hay alguna pregunta sobre este concepto de la fe? Respóndanme, hermanos. Quiero ver señales de vida. Por mi parte, no. Ok. Kevin. Quedó Chris. claro, pastor. Ok, Chris. Cristian. Ajá. Bueno, ya vi tu mano, Matías. Cristian. Se trabó. Bueno, vamos a continuar. Veamos el próximo tema de la justificación. Bancroft.
En su libro, en la página 339 en adelante, toca este tema, la justificación. Usamos la justificación en una manera totalmente diferente en el hablar normal, cotidiano. Bíblicamente, la justificación es el hecho judicial de Dios, por el cual Él declara que el pecador, punto A, el pecador ya no está bajo la condenación y la pena de la ley de Dios. Y, punto B, el pecador recibe la justicia de Jesucristo y el favor de Dios. Es un hecho judicial, es un hecho declarativo de parte de Dios. Es el resultado, número 2, de la unión del pecador con Jesucristo por medio de la fe en Él. Y es un hecho, número 3, declarativo, en contraste con un hecho activo. En la actualidad, no me atrevo a decir que soy justo, pero Dios ha contado a mí, por la fe en Cristo, la justicia de Cristo, habiendo juzgado mis pecados en Cristo en la cruz, lo mismo para cada uno de nosotros, y por lo tanto me declara justo. A ver, número 4, Dios declara que las demandas de la ley están satisfechas por el individuo. Y la palabra griega dikaio es un verbo de justificar y quiere decir pronunciar o declarar justo. Declarar justo. Se traduce justificar. Y el sustantivo, la palabra griega dikaiosune, significa justificado o conforme a las normas santas de Dios. Conforme a las normas santas de Dios. La palabra dikaios es la palabra justicia. Dikaiosune, justificado, y dikaio, de justificar o declarar o pronunciar justo. Ok. Pasamos a la página 52. El modo de la justificación. ¿Cómo es que Dios nos justifica, nos declara justos? Primero es la fuente es Dios y su gracia. La fuente es Dios y su gracia. Voy a pedir su ayuda. Voy a leer Romanos 3:24, Matías Rodríguez, Tito 3, luego Matías Bow, 1 Corintios 1:30, Kevin, Gálatas 2:16 y 3:11, y Cristian, Isaías 32:17.
como yo estoy acá en Romanos, voy a leer los textos que están en Romanos. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tito, capítulo 3, versos 5 a 7. Matías Rodríguez. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Muy bien. Justificado por su gracia. La base, punto 2, es Jesucristo y su vicaria muerte sangrienta y su resurrección. O sea, todo el concepto en sí fluye de Dios como fuente y su gracia. Pero la base, los hechos históricos legales que Dios utiliza para otorgarnos la justificación es Jesús, su muerte vicaria, o sea, por nosotros como sustituto, sangrienta, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y su resurrección. Yo voy a leer los pasajes de Romanos 4, versículo 25. Dice, el cual fue entregado por nuestra transgresión y resucitado para nuestra justificación. Y luego en Romanos 5:9 leemos, pues mucho más están ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y 1 Corintios 1:30. Matías Bo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Muy bien. Hay otros varios textos que podríamos considerar en cuanto a esto. Y por último, número 3, la condición es por la fe en Jesucristo. ¿Cómo es que recibimos esta apropiación? Romanos capítulo 4, versículo 5 dice más. Voy a leer 4:5. Dice, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y luego 5:1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2:16, Kevin. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ok. Y 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ok. Entonces, llamativo, todo esto podemos decir que somos justificados por gracia, por la sangre de Jesucristo. La resurrección tiene que ver. Somos justificados por fe. ¿Ok? Todo está involucrado en lo que es la justificación de nosotros, de nuestros pecados, o sea, de ser declarados
justos, perdón, delante de Dios, resucitado para nuestra justificación. Ahora, los resultados de la justificación. Cristian, Isaías 32, 17. Ok. Dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo, y seguridad para siempre. Ok. Varias cosas, paz, reposo, vamos a resumirlo con la seguridad. La seguridad. Y ya leí Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos Paz. paz. A esto debe decir número 2, perdón. La paz. Me parece que todos los números van a estar así, fuera de orden. Sí. Número 2, la libertad de la, no, número 3, perdón, la libertad de la condenación. Cuando armaba el PowerPoint, no me di cuenta de esto. La libertad de la condenación, Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tito 3:7 ya fue leído también, resultado de ser hechos hijos y herederos de Dios. Romanos 8:30 dice, los que también justificó, a los que justificó, eso también glorificó. Entonces tenemos la seguridad de la glorificación. Esto es número 5. Ahí está. Bueno. Y luego en Romanos 5, versos 1 al 7, leemos de varias y distintas bendiciones. Número 6 quiere decir muchas distintas bendiciones. Tenemos paz, dice verso 1, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entrada a esta gracia. Y dice, y nos gloriamos en la esperanza. Entonces, otro resultado es la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba o aprobación, y la prueba o aprobación esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, veamos hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿La justificación? No. Todo bien. Ok. Veamos la relación entre la regeneración y la justificación. Ok, en el cuadro número 1, la regeneración se refiere a la nueva vida en Dios, donde la justificación se refiere a la nueva posición ante Dios. Nuestra posición, justos. No por nuestra justicia, sino por la fe en la justicia de Cristo. La regeneración número 2 es la solución divina a la muerte espiritual. Nos da vida.
donde la justificación, al otro lado, es la solución divina a la culpabilidad espiritual. Cantamos, soy libre de pena y culpa. Su gozo él me hace sentir. La culpabilidad. La regeneración tiene que ver con la depravación, donde la justificación tiene que ver con la condenación. Ya no hay condenación, porque somos justificados por Dios, contados, declarados justos. La regeneración, número 4, tiene que ver con el cambio en el corazón. Y como vimos en la primera parte de este contraste, la justificación tiene que ver con el cambio en la posición. Posición. Ser condenados a justificados. Injustos a justos. Y rápidamente veamos la justificación del pecador. Punto A. El pecador es justificado judicialmente por Dios. Romanos 8, verso 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pero 2, el pecador es justificado por gracia, por los méritos de Jesucristo. Isaías 53, 11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Esto se refiere a Jesucristo. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Llevó nuestras iniquidades o pecados, él justifica por su justicia a nosotros. Romanos 3, versículo 24. Siendo justificado gratuitamente por su sangre, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia los muchos serán constituidos justos por la gracia. Número 3, el pecador es justificado por la sangre de Jesucristo. Pues mucho más están ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Número 4, el pecador es justificado por la fe. Justificado por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que parece totalmente contradictorio lo que vemos, pero es que el pecador es justificado por las obras que la fe genuina produce. Es importante entender esa segunda parte de lo que dice aquí. Justificado por las obras que la fe genuina produce. Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle sin obras que demuestran esto? No. Y verso 18, 20, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y ahí dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen
y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Si la fe no se demuestra en obras, es muerta. Y no es fe salvadora. Ok. Luego vamos a ver adopción, pero vamos a tomar una pausa. A ver.